Dios le bendiga en este día, que la paz de Dios esté posando sobre sus vidas de una manera poderosa y especial. Una vez más, te damos la bienvenida a la clase 101 y esta es la lección número 4. Y hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra declaración de estilo de vida. Nuestra declaración de estilo de vida, ya que en la enseñanza pasada, no le pudimos hablar acerca de nuestra declaración de fe, que básicamente viene siendo lo mismo, pero en esta enseñanza vamos a estar abarcando esa parte, entre otras cosas, que vamos a estar hablando de suma importancia. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos acerca de nuestra declaración de estilo de vida, estamos hablando acerca de esas cosas que nosotros practicamos. Las cosas que nosotros practicamos. Porque estas cosas son muy importantes para nosotros. Quien les habla es el pastor Kelvin Figuereo, pastor titular de esta congregación. Amén. Nuestra declaración de estilo de vida. Estas cosas son para nosotros sumamente importantes, son sumamente esenciales, porque cuando hablamos acerca de nuestra declaración de estilo de vida, básicamente estamos hablando de las creencias, de lo que nosotros creemos, y esto nos importa porque son cosas en las que nosotros accionamos en nuestro diario vivir en cuanto a lo que es nuestra fe. Entonces, en esta enseñanza le voy a mencionar estas cosas porque son las cosas que realmente nosotros creemos y enseñamos frecuentemente y fuertemente en nuestra congregación. Lo número uno es, nosotros creemos que la Biblia es nuestra sola autoridad. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, le voy a leer esta versión que es un poquito diferente, pero más clara para esta generación contemporánea. La palabra dice, la Biblia, dice en 2 de Timoteo 3:16, que la Biblia entera fue dada a nosotros a través de la inspiración de Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y nos hace comprender lo que está equivocado en nuestras vidas y nos endereza y ayuda a que hagamos lo que es correcto. De manera que en la iglesia, en nuestras enseñanzas, hemos dejado bien claro que la Biblia es nuestra autoridad final, no un credo, no una declaración denominacional. La Biblia es nuestra autoridad final, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras iglesias. Y en ella se puede confiar. Siempre que hay una pregunta sobre qué hacer, nosotros sabemos a dónde ir, a qué fuente acudir, porque en la Biblia nosotros encontramos la respuesta. Porque la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la palabra de Dios y puede confiarse en ella. Ella es nuestra autoridad y ella es la que rige y la que dirige nuestras vidas. Número 2. Autonomía de la iglesia local. Nosotros creemos firmemente que Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. No es Kelvin Figuereo, no son los líderes que me rodean. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Es la cabeza reconocida que honramos en esta iglesia. Y debido a eso nosotros somos un cuerpo y trabajamos juntos.
Jesús es la fuente de nuestra vida. Jesús es la fuente de nuestra existencia. Hoy nosotros valoramos y nos asociamos con otros cristianos. Nosotros nos asociamos con otros grupos de cristianos. Pero esta iglesia toma sus propias decisiones. Esta iglesia es autónoma y toma sus propias decisiones sobre su terreno, sobre su propiedad. No hay ningún control denominacional de afuera para decirnos qué hacer con nuestro terreno o decirle al pastor Kelvin que se mueva a otra iglesia, porque esta iglesia toma sus propias decisiones sobre esos tipos de cosas. Nosotros somos autónomos. Amén. Número 3. Sacerdocio de cada creyente. Y esta es otra doctrina muy básica y es una doctrina que está muy cerca de mi corazón. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, la palabra dice: Cristo nos ama y por su muerte Él nos ha librado de nuestros pecados y nos ha hecho un reino de sacerdote para servir a Dios. Y dice Apocalipsis 1:6, ustedes son los sacerdotes del Rey, propiedad de Dios, escogidos para proclamar las buenas obras, para proclamar las obras maravillosas de Dios, para proclamar las obras maravillosas de Dios. De manera que nadie en esta congregación usa una ropa religiosa, una ropa especial, tampoco usa cuello especial como son los cuellos clericales, no usa una túnica especial como usan los sacerdotes católicos. Usted y yo somos sacerdotes ante Dios. No hay que usar ningún tipo de vestuario que nos identifique como religioso. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. Nosotros no necesitamos a alguien para interceder entre nosotros y Dios. Jesucristo hizo por eso por su sangre. La palabra así lo dice, que Él derramó su sangre y murió por nosotros y resucitó. Nosotros no necesitamos otro ser humano que interceda en nuestro nombre delante de Dios. Y debido a eso, todos tenemos acceso igual ante Dios. Usted puede entrar con libertad ante la presencia de Dios mediante su sangre. Usted puede entrar como aquel que entra sin tocar la puerta, porque tú eres real sacerdocio de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice en esos textos bíblicos que acabamos de leer. Número 4. Nuestra declaración de estilo de vida. Número 4. Nosotros también le servimos a Dios con nuestros bienes, ofrendando y diezmando. Pero le voy a hablar aquí sobre el diezmo específicamente. La palabra diezmo significa 10%. El diezmo es la manera como sostenemos esta iglesia. No la sostenemos a través de juegos de bingo o de rifas o a través de cualquier otro tipo de juegos como esos. Sustentamos esta iglesia a través de los miembros que dan el 10% de lo que ganan. Y eso es importante que usted lo entienda. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Ahora bien, nadie en esta congregación va a ir a su casa y va a averiguar sobre lo que usted está cobrando, ni vaya a su casa a comprobar si usted en verdad está ofrendando o está diezmando. Nadie le va a llamar ni le va a contactar para regañarle. Nadie va a tocar en su puerta. Nadie le va a decir a usted, usted está atrasado con 3 meses. ¿Qué es lo que está pasando que no está ofrendando? ¿Qué es lo que está pasando que no está diezmando? Nadie va a hacer eso. Nadie lo va a hacer.
Nadie le va a contactar para que usted se ponga al día. Nunca eso va a pasar, porque nosotros enseñamos que eso es entre usted y Dios. Eso es un asunto de revelación, no de imposición, no de imposición. Y eso se lo enseño yo a la iglesia, se lo enseñamos a la iglesia. Eso es entre usted y Dios. Nosotros sentimos desde hace mucho tiempo dejar ese tipo de práctica y le enseñamos a la iglesia lo que la Biblia dice con relación a eso. Y le enseño que eso es entre usted y Dios y que es la responsabilidad de cada persona que se compromete con esta congregación diezmar y darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Porque a través del diezmo y de la ofrenda se apoya el trabajo de la iglesia. Si usted quiere que su iglesia siga creciendo y siga echando para adelante, tiene que ofrendar y tiene que diezmar. Cuando usted no lo hace, usted está lamentablemente apostando a que la iglesia no crezca como debe crecer, a que la iglesia no se expanda como debe expandirse y a que la iglesia quede mal con sus compromisos. Porque hay cosas que hay que cubrir, hay cosas que hay que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Número 5, nuestra definición de estilo de vida. Nuestra definición de estilo de vida número 5. El bautismo en agua por inmersión. Creemos en eso. En el bautismo en agua por inmersión. En Colosenses capítulo 2, versículo 12. En Colosenses capítulo 2, versículo 12. La palabra dice, cuando usted fue bautizado, usted fue sepultado con Cristo. Y en el bautismo resucitó también con Cristo. Resucitó también con Cristo. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de asistir a uno de nuestro bautismo y mirar los bautismos, tiene que hacerlo. Porque usted va a observar que las personas hacen una declaración pública de su creencia en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, porque eso es lo que enseñamos, que el bautismo es una declaración pública de nuestra fe. Y cuando usted acude y asiste a uno de nuestros bautismos, te darás cuenta que la representación del bautismo es el sepultado bajo agua, ser sumergido, zambullido bajo el agua, así como Cristo fue sepultado en la tumba. Y cuando usted sale del agua, que es lo que enseñamos, ese bautismo representa también y simboliza que usted nace a una nueva vida en Cristo Jesús, a un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. De manera que el bautismo simplemente es la representación de lo que pasa o de lo que pasó en su interior. En el bautismo, cuando usted se sumerge en el agua, se zambulle en el agua, eso significa que usted está sepultando al viejo hombre con sus placeres, con sus deseos. Y cuando sale del agua, significa que usted va a vivir una nueva vida, una novedad de vida en Cristo Jesús. Prácticamente es una experiencia real que se vive en el bautismo. No es simplemente una ceremonia vaga y vacía, sino que es una experiencia real con Jesucristo. Bendito sea Dios. Número 6. Declaración de nuestro estilo de vida. Número 6. Guiados por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto, porque separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y esto es algo que creemos profundamente, ya que Jesús es la fuente de nuestra vida, no solo para salvación, sino para cada decisión en nuestra vida, para cada decisión cada día. Todos los días, cuando usted se levanta, si no se conecta a usted mismo
no en términos de salvación, pero sí en términos de dependencia. Sin Él no podemos hacer nada. Dios es la fuente de nuestra existencia. Y por eso cada día nosotros le oramos a Él y dependemos de Él para que Él nos ayude en el día a día. Y si nosotros no dependemos completamente de Él, lo enseñamos eso, entonces nosotros perdemos mucho, porque cuando usted no depende de Él, usted está tratando de vivir su vida conforme a sus propias fuerzas, conforme a sus propias habilidades. Y eso te llevará a la frustración, te llevará al agotamiento. Y Dios quiere que tú dependas de Él. Dios lo ha hecho todo para que nosotros conviviéramos con Él. Él es nuestra fuente de poder. Sin Él nosotros nada podemos hacer. Es lo que dice ese texto bíblico. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo sé que muchos de nosotros hemos atravesado por situaciones en nuestras vidas en las que si no hubiésemos recibido la ayuda de Dios, hubiera sido realmente difícil enfrentar algunos de esos días. Por eso nosotros enseñamos, conforme a la palabra, que nosotros tenemos que confiar en Dios. Y en esos momentos difíciles, Él promete estar a nuestro lado. Él promete estar con nosotros cada día para darnos fuerzas, para darnos sabiduría, para muchas veces darnos paciencia. Porque si no, entonces vamos a renunciar. Porque hay procesos que son bastante difíciles. Amén. Hay situaciones que Dios la permite, porque es Dios que la permite, para hacernos madurar y hacernos crecer, pero son situaciones muchas veces difíciles. Y en esas situaciones debemos depender de Él, porque Dios permite esas cosas para que aprendamos a depender de Él y continuar victorioso en esta carrera cristiana. Por eso enseñamos eso, que tenemos que ser cada día guiados por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es ser guiado por el Señor Jesús, es ser guiado por lo que su palabra establece, es andar con Él. Amén. Es andar y estar en la vid, el cual es Cristo. Número 7. Número 7. Una de las cosas que nosotros declaramos y vivimos es que debemos testificarle a otros sobre Cristo. Debemos hablarle a otros sobre Cristo. Tiene que decirle a otros sobre Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro 3:15, la palabra dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. De manera que es la responsabilidad y es el privilegio de cada creyente decirle a alguien más, hablarle a alguien más, testificarle a alguien más sobre lo que Cristo ha hecho en su vida. Y para eso, para usted testificar, usted no tiene que saber mucha Biblia, no tiene que saber la Biblia completa, no tiene que tener un plan de testimonio memorizado. Todo lo que necesita hacer es decir a alguien más lo que el Señor ha hecho en tu vida. Es decirle a alguien más lo que Cristo ha hecho en ti. Aunque tú no lo entiendas del todo, pero testificarle a alguien sobre lo que Jesús hizo en tu vida, lo diferente que es tu vida,
cómo tu vida ha cambiado después que está en Jesucristo. Eso es un compromiso y eso es maravilloso. Hablarle a la gente acerca de Él, eso es maravilloso. Y nosotros practicamos eso. Somos ganadores de almas. Somos testigos de Cristo. Amén. Yo sé que muchos de nosotros somos de diversos trasfondos de iglesia. Algunos de ustedes pueden haber sido creyentes durante años. Algunos son nuevos creyentes. Algunos todavía están ahí al borde, en la orillita. Y usted continúa considerándose cristianos. Pero una de las demandas de Cristo es que testifiquemos de Él. Y una de las cosas que hacemos como parte de esta clase, la clase 101, es rápidamente revisar lo que exactamente significa ser un cristiano y qué son los símbolos de la salvación, como lo es el bautismo y como lo es la cena del Señor. Entonces, cuando ya nosotros estamos conscientes de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, entonces nosotros testificamos y hablamos de Él. Y entendemos que esa es nuestra responsabilidad y que ese es nuestro compromiso. Gloria a Dios. Quiero hablarle ahora acerca de nuestra salvación. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 hasta el 28, observa bien este texto bíblico en otra versión, pero está bien claro, bien explícito. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 hasta el 28, la palabra dice: todos nosotros somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Note, no es a través de la iglesia, ni a través del bautismo, ni a través, oye bien, ni a través de obras buenas. Dice, a través de la fe en Cristo. A través de la fe en Cristo Jesús nos volvemos hijos de Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús se han revestido de Cristo. Nosotros no somos ya más judíos o gentiles, o esclavos ni libres, hombres ni mujeres, pero nosotros todos somos uno mismo, somos cristianos, somos uno con Jesucristo. Es lo que básicamente dice esos versículos de la palabra. La explicación de esto es la siguiente. Cuando usted se vuelve un creyente y se convierte, ya usted como hijo de Dios comienza a ser parte de la familia de Dios. Y en los ojos de Dios, todas las distinciones se borran. Todas las distinciones se borran. Y la iglesia es una familia unida, donde no hay lugar para la discriminación. Es lo que ese texto quiere explicarnos. En la iglesia, en el reino de Dios, no hay lugar para el racismo. No hay lugar para las diferencias de género. Dice que todos somos iguales en los ojos de Dios. En la familia de Dios todos somos iguales y somos todos igualmente valiosos, tanto el hombre como la mujer. Ahora, hay unas cuantas preguntas que vamos a contestar a medida que vayamos desarrollando este tema. Una de ellas es, ¿qué nos hace una parte de esa familia? Es una pregunta. Y otra pregunta que vamos a contestar en el transcurso de esta enseñanza es, ¿qué significa ser un cristiano? Y antes de contestar esas dos preguntas, permítame explicarle esto primero, que para mí tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque todos queremos ser felices.
Todos queremos ser felices. Las personas intentan ser felices. Intentan ser felices de tres maneras diferentes. Número uno, algunas personas buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Tienes que romper brazo y conseguir lo que tú puedas conseguir. No importa la manera en que tú puedas conseguirlo. Y esa es la filosofía de muchísimas personas, porque creen que pueden ser felices consiguiendo muchísimas cosas. Y mientras más cosas ellos consigan, mientras más dinero ellos consigan y produzcan, ellos creen que ahí se va a encontrar la felicidad, porque creen que la felicidad se adquiere por posesiones. Número dos, algunas personas buscan la felicidad en el placer, en los placeres de la vida. Y ellos prueban esta droga y prueban aquella droga o prueban aquella píldora y consumen este alcohol y tienen experiencia de viaje y buscan placer en muchísimas cosas para darle significado a su vida y creen que la felicidad se encuentra en los placeres. Son tantas cosas que la gente trata de buscar para encontrar la felicidad y no la hallan. Y algunas personas, número tres, buscan la felicidad ganando prestigio y poder. Ellos piensan simplemente, me gustaría ser famoso o famosa. Si solo fuera famoso o si solo fuera famosa y si solo yo fuera muy popular, entonces sería feliz en la vida. Pero la realidad es que la verdadera felicidad viene cuando se comprende que no es el poder, que no es el placer que da felicidad, que no son las posesiones. La verdadera felicidad viene a tu vida cuando tú comprendes tu propósito, cuando tú entiendes cuál es el propósito de Dios para con tu vida. Allí es cuando llega la verdadera felicidad. Cuando tú entiendes el propósito de la vida, el propósito de Dios para con tu vida. Cuando tú entiendes por qué tú estás aquí en la tierra, por qué yo estoy aquí. El problema de muchas personas es que no saben eso, por qué están aquí. Amén. Gloria a Dios. Y hoy te voy a hablar acerca de ese problema que nos ha separado de Dios por mucho tiempo, pero también te voy a hablar cuál es la solución de ese problema y qué quiere Dios que tú hagas. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Lo primero es que te voy a enseñar por la palabra por qué estamos aquí, por qué usted está aquí, por qué yo estoy aquí. Es una pregunta. La Biblia enseña muy claramente que usted está en la tierra por dos razones. Número uno, Dios nos hizo para amarnos. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Dios me hizo, repítalo, Dios me hizo para amarme. Dios dice en su palabra, los he amado con un amor eterno. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 dice, aún antes que el mundo fuera hecho, Dios ya nos había escogido para ser suyos a través de nuestra unión con Cristo por su gran amor. Dios ya había decidido que a través de Jesucristo Él nos haría sus hijos. Este era el placer y propósito de Dios. De manera que nosotros, usted fue creado para ser amado por Dios. Para ser amado por Dios. ¿No es eso maravilloso? Que Él nos haya amado de antemano.
Y número dos, nosotros fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios y para administrar todo el resto de la creación de Dios. Y esto nos hace especiales. Así que Dios creó a los seres humanos haciéndolos a su imagen. Él los bendijo y dijo que tú vas a vivir. Vive, dijo Dios, vive por encima de la tierra y toma control de ella. Pongo la tierra a tu cargo. Te nombro como administrador de la tierra. Eso fue lo que Dios dijo, básicamente. La Biblia dice que Dios nos proporciona ricamente todo nuestro gozo. Dios dijo, estoy poniendo a los seres humanos sobre todo el resto de la creación para que administre el resto del mundo. Él le dio esa responsabilidad a Adán y a Eva. Y por consiguiente, nos dio esa responsabilidad a nosotros, porque nosotros venimos de Adán y Eva. Él nos ha beneficiado, porque nos constituyó en administradores. Somos sus representantes. Y por eso nosotros disfrutamos todo lo que hay en este planeta, porque el Señor nos constituyó como los dueños y como los amos y como los señores de la tierra. Jesús dijo en Juan 10:10. Escucha bien lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que usted tenga vida, la vida en toda su plenitud, porque dice, para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Jesús vino a darnos vida, pero no cualquier vida, vino a darnos vida en abundancia. De manera que eso significa que cuando nosotros no estamos en Cristo, no estamos viviendo realmente. Nosotros comenzamos a vivir plenamente y comenzamos a vivir realmente cuando nosotros recibimos a Jesús. De hecho, si usted no ha recibido a Jesucristo, usted no está realmente viviendo. Usted lo que está es existiendo. Porque hay gente que están respirando, que están existiendo, pero no están viviendo. Usted comienza a vivir cuando usted conoce a Cristo. Porque usted fue hecho para amar a Dios y para ser amado por Él. Usted fue creado para conocerlo a Él y para ser conocido por Él. Cuando nosotros conocemos y amamos a Dios, esto produce toda clase de beneficios positivos en nuestras vidas. Y esto proporciona una conciencia clara. Esto proporciona propósito en la vida. Esto proporciona poder y fuerza. Esto proporciona vida y paz. Esto proporciona confianza y plenitud. Él nos da ayuda en nuestras debilidades. Y Él nos da seguridad. Y Él nos liberta. Porque cuando conocemos la verdad de la palabra, esa verdad nos hace libre. Todo esto son los beneficios de tener una relación con Cristo. No estoy hablando de tener una religión. No te estoy hablando sobre una religión. Te estoy hablando sobre una relación personal con Cristo. Y ese es el tipo de estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él para que seamos felices con Él. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la mayoría de personas realmente no son felices? ¿Por qué no son felices? ¿Por qué no viven una vida plena? ¿Cuál es el problema? Le voy a explicar cuál es el problema de esto. Y aquí está el problema. Y el problema es que el hombre tiene un deseo natural para ser jefe e ignorar los principios de Dios
para vivir conforme a la voluntad de Dios. Usted puede observar eso todo el tiempo en nuestra sociedad. Usted puede observar esto todo el tiempo a tu alrededor. Nosotros escuchamos frases como esta. Procura ser número uno. Escuchamos frases como esta, haz lo que quieras. Escuchamos frases como esa, si te sientes bien, hágalo sin importar lo que Dios dice. En otras palabras, escuchamos frases como esta es mi vida y haré con mi vida lo que a mí me agrade, lo que yo quiera. Y en cierta ocasión, un gran teólogo dijo, yo lo hice a mi manera, dicen algunos. Dice ese teólogo que son muchas las personas que dicen, nosotros queremos ser nuestro propio jefe. No queremos que Dios sea nuestro jefe. Nosotros queremos ser nuestros propios jefes. ¿Y sabe qué? La Biblia le llama a esta actitud pecado. Pecado. La palabra pecado del griego original significa errar al blanco. Pero la palabra pecado en inglés es la palabra sin, S-I-N. Entonces, haga un círculo en la letra del centro, que es la letra I en español, pero en inglés esa letra I se pronuncia I, y el significado de esa letra es yo. Entonces, el centro del pecado es el yo, ese ego, ese yoísmo que quiere vivir independientemente a las cosas de Dios. Ese yo entronado. Yo quiero hacer mi propia casa. Yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero vivir mi propia vida de manera como yo quiera, sin tener en cuenta a Dios. Ese es el yo entronado. Ese es el yo entronado. Es la palabra fin, la palabra pecado. La Biblia dice que todos nosotros tenemos este problema. Todos nosotros como seres humanos tenemos ese problema. La palabra dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado y cada uno de nosotros se ha vuelto a su propio camino. Hoy en día el problema es el mismo, que es el pecado. Todos nosotros nos hemos descarriado y hemos hecho lo incorrecto y hacemos lo que queremos. Es el yo que está entronado en nuestro corazón. Y ese es el grave problema, porque el pecado nos separa de Dios. Y lo grande del caso es que la Biblia dice que si nosotros decimos que nunca hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Y otra traducción dice que si nosotros decimos que nunca hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos negamos a aceptar la verdad. Entonces la parte triste es que ese pecado rompe nuestra relación íntima con Dios y nos hace temer a Dios intentando vivir nuestras vidas fuera de su vida y de su voluntad. Entonces el temor que nosotros tenemos de Dios no es un temor reverente, sino un temor de miedo. Y eso es asombroso. Eso es algo asombroso, que la mayoría de las personas le tienen miedo a Dios. A veces uno está hablando con los compañeros de trabajo, con los compañeros de clase y está practicando en grupos de amigos. Y de repente uno cambia la conversación y comienza a hablar acerca de Dios. Y de repente todos se congelan, todos los amigos se congelan, se ponen nerviosos.
Ahora, ¿por qué se pone nervioso? Porque cuando se comienza a hablar de Dios, la mayoría de ellos tienen miedo de Dios. Ahora, ¿por qué le tienen miedo a Dios? Porque ellos quieren ser sus propios jefes y saben que cuando la persona se relaciona con Dios, ya inmediatamente dejan de ser sus propios jefes, porque antes, dice Pablo, tú te ceñías, pero ahora te ciñe otro. Cuando uno está en Cristo Jesús, ya uno no se gobierna, ya uno no se gobierna. Y ese es el temor que muchos tienen, que no quieren ser gobernados y dirigidos por Dios, quieren vivir su propia vida. Y eso es pecado. En Isaías capítulo 59 la palabra dice, el problema es que sus pecados lo han separado de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios, dice Isaías 59. Y en Romanos capítulo 3 versículo 23, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay otra traducción de ese mismo texto de Romanos 3:23 que dice, todos han pecado y están cortos del ideal glorioso de Dios. Cuando la palabra dice todos, es todos. Y eso incluye a todos los predicadores famosos. Todos esos predicadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todo es todos. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y eso abarca esos predicadores famosos, claro que sí. Eso abarca también al Papa, eso abarca a los musulmanes, eso abarca a los hindúes, eso abarca a los africanos. Todos los líderes religiosos a nivel mundial, todos están en ese mismo contexto. Todos hemos pecado. No hay en el mundo ni una sola persona perfecta. Ni una sola persona perfecta. Amén. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay muchísimas maneras de explicar esto, pero la Biblia es clara. Todos nosotros hemos pecado, porque heredamos el pecado de Adán. Y es por eso que tenemos que comenzar a tener una relación con Dios. Tenemos que restaurar nuestra relación con Dios, porque en la actualidad la relación con Dios está rota. Cuando la persona vive en pecado, su relación con Dios está rota. Y por eso sentimos ese gran vacío en lo más profundo de nuestros corazones. No sabemos qué es lo que Dios anhela de nosotros. Y muchos, en lugar de buscar a Dios, tratan de llenar ese vacío probando todo tipo de cosas. Y beben mucho alcohol porque ese vacío no lo llena nada. Pero ellos piensan que ese vacío se puede llenar con alcohol, con drogas, con sexo, con terapias emocionantes y emocionales. Porque ellos están intentando de llenar el vacío que hay en su corazón, cuando realmente lo que anhelan no lo saben, no lo saben. Lo que puede llenar ese vacío es Dios, es tu relación con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque usted fue creado por Dios, usted fue hecho por Dios para satisfacerlo a Él. Usted fue creado para que haga la voluntad de Dios. Y ninguna de esas cosas puede producir en tu vida satisfacción. Por lo tanto, ninguna de esas cosas que le mencioné hace unos minutos pueden llenar el vacío existencial que hay en tu corazón. El único que puede llenar ese vacío se llama Jesús. Y a través de Jesús, usted puede establecer una relación con Dios. Es importante que usted tenga claro esto, porque hay muchos mitos y yo quiero hablarle acerca de esos mitos. Le quiero mencionar unos cuantos mitos que existen, que son maneras incorrectas para usted lograr conocerlo.
maneras incorrectas para conocer a Dios o tratar de conocerlo. Y esto es importante. Aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, a menudo nosotros probamos maneras incorrectas para lograr conocerlo. Uno de esos mitos es: mi madre era cristiana, así que yo lo soy también y por lo tanto soy salvo. Como mi madre era cristiana, entonces yo soy salvo. Y eso yo le llamo salvación por herencia. Y eso no es lógico. Eso no es lógico. Porque eso es como si yo dijera: mi madre está casada, por consiguiente, yo también estoy casado. Estoy automáticamente casado. Eso es una locura. Eso es ilógico. Ah, porque mi madre está casada, entonces yo lo estoy automáticamente. Eso es ilógico. Usted estará casado cuando usted se case. Ah, porque tu madre es salva o fue salva y ya está con el Señor, entonces usted también lo es. No, no, la salvación no es a través de la herencia. No, 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 no. La salvación es individual y cada quien tiene que tratar de buscar a Dios. Otro mito que quiero derrumbar es: no importa lo que usted cree, solamente sea sincero. Oye, otro mito. El problema de este mito es que usted puede estar sinceramente equivocado. Yo podría pensar sinceramente que algo es agua cuando es acernico. Un ejemplo. Y si yo me bebo ese contenido pensando que es agua, yo estaré sinceramente muerto. Yo he leído acerca de personas que sinceramente voló en un avión hacia una montaña y se mató. Y él era sincero. Él pensó que él volaba más alto, pero no era así. Se necesita más que sinceridad para poder lograr ir al cielo. No basta con ser sincero. Hay que dar el paso y recibir a Jesús. Y hay que nacer de nuevo. Otro mito que hay que aclarar y derribar es el siguiente: cuando deje todos mis hábitos malos, entonces yo me voy a convertir a Cristo. Y eso yo le llamo salvación por sustracción. Por sustracción. Hay gente que piensa lo siguiente: yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no bebo, yo no fumo, yo no digo maldiciones, yo no mastico, yo no ando alrededor con muchísimas que hacen esto y que hacen lo otro, yo no me junto con tanta gente. Porque ellos suponen que ser cristiano es un asunto de no hacer aquello o de no hacer lo otro. Y que todos los muertos califican como cristianos. Ay, pobre, se murió, está con el Señor en el cielo. Esos son mitos. Todos los muertos van para el cielo porque todos los muertos son buenos. Los muertos todos no han hecho nada malo. Cuando usted va a un velorio, a un funeral, todos los muertos es para el cielo que van. No, no, no. La vida cristiana involucra mucho más que eso. La vida cristiana es más que un conjunto de cosas.
la vida cristiana simplemente no es un conjunto de no hagas. Es más de ahí. Otro mito que hay que derribar es: yo trabajaré realmente duro y la ganaré. O sea, voy a servir, voy a trabajar para ganarme la salvación mediante el servicio. Eso significa ganarse la salvación con tu propia fuerza, y eso no es bíblico. Eso no es correcto. Otros dicen: yo seré religioso e iré a la iglesia permanentemente. Aquí está el mito que la mayoría de las personas tienen, porque ellos piensan en su mente que Dios tiene una balanza. En un lado tiene tus obras malas y por otro lado tiene en la balanza tus obras buenas. En esa balanza están las cosas malas que tú has hecho y del otro lado están las obras buenas. Ellos piensan eso. Si de algún modo procuro hacer lo bueno y no lo malo en mi vida, entonces Dios me va a permitir entrar en el cielo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que eso es verdad? Eso lo ha enseñado la religión. Eso no es verdad. Eso no es lo que la Biblia dice. En primer lugar, la Biblia dice que el cielo es un lugar perfecto. Y solo las personas perfectas logran ir allí. Cuando hablo de perfección, hablo de madurez en Cristo Jesús. Ahora, si Dios permitiera que las personas imperfectas fueran al cielo, entonces el cielo no sería ya más perfecto. De manera que si solamente las personas perfectas logran ir al cielo, entonces casi ninguno de nosotros tuviéramos esa oportunidad. Tuviéramos esa oportunidad. De manera que es importante que tú entiendas que solo se llega al cielo cuando nacemos de nuevo. No es un asunto de méritos personales, es voluntad de Dios. Dios es quien nos constituye en sus hijos. Dios es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y a través de Jesucristo nosotros podemos ir al cielo. Porque justificados pues por la fe, podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que Dios tuvo que proporcionarnos el plan de salvación. Dios es el todo en la salvación. No había forma de que nosotros con nuestras obras pudiéramos alcanzar la salvación. Y ese plan A de ganarse la salvación por méritos y por obra, ese plan A fracasó porque ningún hombre pudo jamás guardar la ley. Por eso Dios proveyó un plan B para que pudiéramos entrar con un boleto al cielo. Y su nombre es Jesucristo. El boleto de salvación para ir al cielo se llama Jesucristo. Amén. Dios dice: para venir a un lugar perfecto, usted tiene que ser perfecto, de manera que eso es imposible, humanamente hablando, que nosotros seamos perfectos. Porque para ser perfecto y andar conforme a lo que Dios exigía y andar conforme a la ley, había que vivir una vida perfecta y nunca cometer ningún tipo de pecado, sirviendo a Dios perfectamente. Y eso era imposible, porque era vivir una vida sin nunca hacerle mal a nadie.
Por eso nosotros no merecíamos la salvación. Todos nosotros perdimos esa oportunidad hace mucho tiempo. Por eso necesitábamos el plan B. ¿Cuál fue ese plan B? Jesús dijo, yo iré y voy a morir por ellos. Y tomó forma humana. Jesucristo dijo, Padre, prepárame cuerpo porque yo iré y moriré por ellos. Es decir, voy a tomar su lugar. Para que el hombre sea salvo, obligatoriamente yo tengo que tomar su lugar. Y vino Jesús y vivió una vida perfecta. Vivió una vida santa. Con un cuerpo humano. Dice que fue tentado en todo, pero no hubo en el pecado. Y tomó nuestro lugar, viviendo una vida inmaculada, una vida santa. Y dice que murió en la cruz. Dice la palabra que pagó el precio en la cruz. Y es por eso que Él te dice hoy que si tú confías en Él, si tú puedes confiar en su sacrificio, ese es tu boleto. Ese es tu boleto para que tú, cuando compadezca ante los ojos de Dios, compadezca ante los ojos de Dios perfecto. Porque no es tu justicia, sino la justicia de Cristo en nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la solución del problema del pecado? La solución se llama Jesús. La solución es Cristo Jesús, no hay otra solución. La solución se llama Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Note que Jesús no dijo, yo podría ser el camino. No, 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 Él no dijo eso. Él no señaló el camino. Él no señaló el camino. Él no enseñó acerca del camino. Él no dijo, yo estoy buscando el camino. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy Él. Yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad. No era que él estaba enseñando sobre la verdad, ni estaba señalando la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad es Cristo. La vida es Cristo. El camino es Jesucristo. Yo sé que muchos de nosotros hemos analizado y hemos estudiado grandes religiones que hay en el mundo. Por lo menos yo he estudiado muchísimas religiones. Las he estudiado para analizarla y compararla con lo que la palabra de Dios establece. Y yo, mientras estudiaba hace un tiempo esas religiones, descubrí que las grandes religiones siempre apuntan hacia su verdad. En Japón se llama verdad. El budismo dice que la verdad se encuentra a través de 8 caminos. A través de 8 caminos. Y dice el budismo que si usted se esfuerza toda su vida, eventualmente descubrirá la verdad, dice el budismo. Pero Buda al final de su vida dio una declaración famosa que dice, todavía estoy buscando la verdad. O sea, el mismo Buda dijo, todavía estoy buscando la verdad. Nunca se encontró con la verdad. Por ejemplo, la escritura hindú dice que la verdad es muy ilusoria y usted probablemente nunca la encuentra, nunca la encontrará, dice el hindú.
dice el hindú. El hindú dice, la verdad es muy ilusoria y probablemente nunca la encontrarás, dice el hindú. Dicen ellos, es como una mariposa y casi al tiempo de agarrarla, volará. Y otros dicen que la verdad debe ser buscada, purificándose, purificándose, cantando, y quizá de esa forma logrará la verdad. Por ejemplo, son tantas cosas que las religiones dicen. Por ejemplo, Mahoma dijo, yo soy un profeta y yo apunto hacia la verdad, dice Mahoma. Ahora, la gran diferencia de todas esas religiones y esos guruses fue lo que Jesús dijo. Jesús viene y él dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo apunto a la verdad. Él no dice, yo enseño la verdad. No, él dice, yo soy la verdad. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy el único camino que lleva al cielo. Y él mismo vino a la tierra como un ser humano para traernos él mismo hacia Dios, para acercarnos él mismo hacia Dios. Él no encontró otra manera de hacerlo. Él tuvo que venir. De manera que ninguna religión nos puede enseñar el camino. Ninguna religión nos puede acercar a Dios. La religión no es el camino. La religión no es una senda. El camino es una persona y se llama Jesucristo. Y Dios quiere que usted lo conozca personalmente a Él, pero es a través de Cristo. Es a través de Cristo. Jesús ya ha pagado el precio en la cruz. Jesús ha resuelto el problema del pecado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias. Pero la buena noticia es la siguiente, que la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo, Señor nuestro. Y eso es importante que usted lo valore y lo entienda. Solo a través de Cristo usted puede alcanzar la salvación. No hay otra manera, no hay otro modo, no hay otra forma. Y voy a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un cristiano entonces? Significa poner su fe en Cristo. Hay tantos mitos sobre lo que significa ser un cristiano. Son muchos mitos. Hay personas que piensan que como nosotros somos dominicanos, somos cristianos porque aquí se cree mucho en Cristo. No, no, para usted ser cristiano, tiene que aceptar a Cristo. Y para usted ser hijo de Dios, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Pero hay muchos mitos. Otros dicen, yo me uní a tal iglesia, así que yo soy cristiano. Ah, y si usted se une al Club de los Leones, usted se convierte en un león. O si usted se, co- o si usted se une, por ejemplo, a los Tigres del Licey, usted se convierte en un tigre. El hecho de que usted asista a una iglesia no significa que usted ya es cristiano, que ya usted es un hijo de Dios. Recuerda que para ser hijo de Dios hay que nacer
del agua y del Espíritu. Otros piensan y dicen, nací en la iglesia. Oh, y por eso tú crees que tú eres cristiano, porque naciste en la iglesia. El hecho de que usted nazca dentro de un autobús o de un vehículo o de un automóvil, eso no significa que usted se va a convertir en un neumático o en un repuesto del vehículo. El tú nacer en una iglesia no te hace cristiano, no te hace hijo de Dios. Recuerda que tú tienes que nacer es del agua y del espíritu, no en una iglesia, sino del agua y del espíritu. Hay otros que dicen, pero yo me bauticé, ya yo me bauticé. Usted se podrá bautizar en un océano. Usted se podrá tirar o echar agua en la cabeza. Y eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El hecho de que tú sepas acerca de Dios tampoco te va a llevar al cielo, porque eso es más profundo que simplemente saber. Tú tienes que ser hijo de Dios. Tú tienes que experimentar el nuevo nacimiento en tu vida. Tú tienes que acercarte a Dios, porque hay gente que cree en el diablo, creen en Dios, creen en un montón de cosas. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Y los demonios mismos saben que hay un Dios. Y muchas personas saben que Dios existe, pero eso no te va a garantizar el cielo. El tú saber que Dios es bueno, que Dios existe, eso no te va a garantizar la salvación. Tú tienes que creer en Jesucristo. Y tienes que creer que Dios hizo esto por nosotros, porque Él nos ama y quiere que nosotros lo conozcamos. Dios demostró su amor para con nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios, porque el pecado nos separó de Dios y Cristo murió por nosotros. El Señor está esperando por ti. Cristo Jesús tiene sus brazos extendidos y está esperando por ti. Él te está llamando. Él quiere restaurar nuestra relación, tu relación con Dios. Él fue que tomó la iniciativa. Antes de que tú lo amaras a Él te amó primero, porque Él vino a la tierra. Ahora Él espera que tú te acerques a Él, para que individualmente tú lo aceptes, para que individualmente tú lo recibas. En resumen, el cielo es un lugar perfecto, pero nosotros somos imperfectos. No hay oportunidad fuera de Cristo. Nadie puede lograr la perfección fuera de Cristo porque no es por obras buenas. Por más cosas buenas que tú hagas, nunca será suficiente, nunca será bastante buena. Por eso Dios vino a la tierra, Él mismo tomó forma humana a través de Jesucristo. Y esa es la razón por la que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús y la Pascua. Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Él murió en la cruz para liberarnos del pecado. Y si usted acepta a Cristo, puede entrar al cielo. Ese es tu boleto. Ese es tu boleto. Tienes que comenzar a experimentar esa realidad. La vida real es esa. Y la realidad es esa. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos, para limpiarnos, para purificarnos.
¿Qué es lo que quiere Dios hacer con tu vida? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Pregúntese por un momento, ¿qué quiere Dios que yo haga? Hágase esa pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga? 4 cosas. Dios quiere que usted admita, que usted crea, número 2, que usted acepte, número 3, y número 4, que usted invite a Jesús en su corazón. Son 4 cosas. Admitir. Le voy a explicar lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa ser cristiano. Usted tiene que primero admitir. ¿Qué significa eso? Le voy a explicar. Tiene que admitir que Dios no ha tenido lugar en tu vida y tiene que pedirle perdón por eso. Dile, Señor, perdóname, te pido perdón por mis pecados. Porque la palabra dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tiene que admitir que tú eres pecador. Y luego que tú admitas que tú eres pecador, que necesita el perdón de Dios, tienes que creer en tu corazón. Tienes que creer que Jesucristo murió para pagar por esos pecados y que Él resucitó y está vivo hoy. Si usted confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón, la palabra dice que será salvo. Si tú crees que el Señor lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Tiene que creer que Él es el Señor. Y número 3, tiene que aceptar la dádiva, el regalo de Dios, porque el regalo de Dios es gratuito. La salvación es gratis. No intente ganártela porque no se puede. Es un regalo de Dios. Es por medio de su gracia que somos salvos. Dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. No importa que usted sea como la Madre Teresa. No importa que usted haga buenas obras. Tú no podrás lograr la salvación por tus buenas obras. La salvación es un regalo de Dios. Necesita a Cristo. Él es quien restaura todo en nuestras vidas. No hay forma de recibir la salvación, al menos que no sea a través de Jesucristo. Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y número 4, tiene que invitar a Cristo. Tiene que invitarlo a Él para que entre a tu vida, para que Él sea el director o el Señor de tu vida. Tiene que nombrar a Cristo como el nuevo administrador de tu vida. Amén. Él es el nuevo administrador de nuestras vidas. Tú tienes que entender que después que usted recibe a Cristo y lo invita a tu vida, Él se convierte en el nuevo administrador de tu vida. Ya tú no te gobiernas. Cuando tú dices Jesús es el Señor de mi vida, significa que Él es el dueño de tu vida. Él es el jefe de tu vida. Él es el ejecutivo de tu vida. Él es lo máximo. Él es el presidente. Él es el patrón. Él es el director de tu vida. Gloria a Dios. Y la palabra dice que a todos los que le reciben, Él le da el derecho de ser hijo de Dios. Todos nosotros necesitamos confiar en Dios.
Si confiamos en Dios, la palabra dice que Él nos salva. Todos aquellos que creen son renacidos. Y no es un renacimiento físico, sino es un renacimiento espiritual. No por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y es importante que usted apunte estas dos palabras. Recibieron y creen. El que le recibe y cree en su nombre, Dios le otorga el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. De manera que contestamos esa pregunta también. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa que usted debe creer y debe recibir. Debe creer en Jesucristo y debe recibirlo. Si usted no hace esas cosas, su vida va rumbo al infierno. Para usted ser un hijo de Dios, tiene que creer en lo más profundo de su corazón y tiene que confesarlo. Tiene que recibir a Cristo. No hay otra manera. No hay otro puente. No hay otro puente. El único puente que nos relaciona con el Padre se llama Jesucristo. Jesucristo es el puente. Jesucristo es la solución. No hay otra. No hay otro puente. No hay otro puente. Así que si alguno de ustedes todavía no ha recibido a Cristo, este es el momento de decirle al Señor, Señor, yo creo en Jesucristo. Dilo, yo creo en Jesucristo. Repítelo conmigo, yo creo en Cristo. Y Él te dice en el día de hoy, no endurezca tu corazón. Él está a la puerta y te está llamando. Si tú oyes su voz y abre la puerta, yo entraré, te dice Dios. Yo entraré y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Así que si tú quieres recibir a Cristo, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Oh, gloria a Dios. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por haberme creado. Gracias por haberme amado, aun cuando yo te ignoraba. Aun cuando yo seguía mi propio camino, tú me amaste. Señor, comprendo que te necesito en mi vida y me siento mal por mis pecados. Te pido que me perdone. Te doy gracias por morir por mí en la cruz. Te doy gracias por ayudarme a que entienda mejor tu palabra. Ayúdame a seguirte desde hoy y para siempre. Por favor, entra en mi vida y hazme una nueva persona. Acepto el regalo de la salvación. Por favor, ayúdame a creer más en ti. Gracias por constituirme en tu Hijo. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y ahora te pido que me llene de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has repetido esta oración, la Biblia dice que tú eres salvo. Porque la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Si usted en el día de hoy invocó el nombre del Señor con todo su corazón, la palabra dice que tú eres salvo. ¿Acaso eso es mentira lo que la Biblia dice? ¿O acaso usted es salvo? Si usted confesó con todo su corazón, la palabra dice que ya usted es salvo porque usted lo confesó sinceramente y dijo eso en lo más profundo de su corazón. No es como usted se sienta, sino lo que es realmente. Y lo que es realmente es lo que Dios dice en su palabra. Usted no tiene que entender esto del todo. No tiene que entender esto del todo. El día que usted nació, no entendió todo del todo, ¿verdad que no? No entendió todo lo que se movía en el mundo, ¿verdad que no? Así mismo es cuando uno nace de nuevo. Uno no tiene que entenderlo todo, pero ya usted nació espiritualmente. Si usted confesó con sus labios que Jesús es el Señor, ya usted nació espiritualmente. Usted es una nueva criatura. Usted ha renacido espiritualmente. Aunque no lo entienda todo, aunque no entienda todo lo de la vida cristiana. Pero la palabra dice que lo que usted no entiende ahora, lo entenderá después. Usted tiene que creer como hijo de Dios. Para eso está aquí en esta iglesia. Para eso está aquí. Tiene que entender y creer lo que la palabra de Dios dice. Y por eso usted tiene que crecer como un cristiano, como un hijo de Dios que forma parte de esta congregación. Y estamos aquí para ayudarte. Vamos a terminar con esto. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para hacerte crecer en el Señor. Y nosotros tenemos otras clases aparte de esta. Tenemos la clase 201, cómo crecer en tu fe. Tenemos la clase 301, cómo descubrir tu ministerio. Y tenemos la clase 401, cómo descubrir tu misión en tu vida. Y todo tipo de clases y enseñanzas y servicios tenemos en la iglesia durante toda la semana para ayudarte a crecer. Tenemos las casas de paz, que son células de enseñanza bíblica. Tenemos los grupos de conexión, que son los ministerios de la iglesia, ministerio de mujeres, ministerio de hombres, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de intercesión, ministerio de evangelismos, ministerio de discipulado. Tenemos todo un arsenal de enseñanza y de servicios que te harán crecer durante la semana, que te ayudarán a crecer durante la semana. Pero el punto de arranque es el compromiso que usted ha hecho hoy con Jesucristo, que usted ha hecho en este día. Amén. Gloria a Dios. Te felicito por tomar esa decisión y comprometerte con Jesús, comprometerte con Él, de serle fiel a Él. En la próxima enseñanza te voy a enseñar lo que la Biblia dice acerca de dos símbolos en el que necesita involucrarte para cada día renovar esa decisión que ha hecho. Y esos dos símbolos que te vamos a enseñar en la próxima sección es el bautismo y la cena del Señor. Y de esto vamos a hablar detalladamente en la próxima lección. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y que tenga un feliz día. Bendiciones. Gracias por participar. Bendiciones.